Hola, buen día. Hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de los tratados internacionales. Me gustaría que abundáramos primero sobre su historia, después la regulación nacional, cómo están regulados actualmente en nuestro país, el concierto de naciones, qué significa esto, cómo lo asume el derecho nacional o el derecho interno. Y finalmente, pues alguna reflexión sobre la importancia de los tratados internacionales. Este concepto de tratado internacional inicia prácticamente en Europa en 1648, cuando, como ustedes recordarán, el catolicismo ¿cómo podríamos decir? Trifurcó en tres credos que finalmente, bueno, derivaban del mismo catolicismo, cuando fue el calvinismo, el luteranismo y el catolicismo. Estos tres credos que derivaban de uno mismo generó muchos conflictos en Europa. Entre esos conflictos, bueno, ya recordarán una parte de esas personas que tenían el credo, que eran protestantes, bueno, se vinieron a América, pero otra parte vivían en Europa y generaron una guerra donde estaba el antiguo imperio austrohúngaro, que actualmente son los países de Dinamarca, España, Alemania, una parte de Francia. Ahí se encontraba el entonces imperio austrohúngaro, y en ese lugar, en ese territorio, inició una guerra que se prolongó por 30 años. A esa guerra, ya todos los habitantes, imagínense ustedes el desgaste que puede tener vivir una guerra tan larga, ya la gente estaba fastidiada, querían la paz, todas las personas lo que más anhelaban era que regresara la paz para poder regresar a sus vidas. Entonces, los que eran los monarcas, que era Fernando III del Sacro Imperio Romano, era la reina Cristina de Suecia y el rey Luis XIII de Francia, lograron llegar a un acuerdo para reunirse en la provincia de Westfalia, que era territorio, o que es actualmente territorio de Alemania. Se reúnen en Westfalia para poder llevar a cabo pues, un arreglo de paz, y tardan 5 años en lograrlo, en poder llegar a resolver este problema, y se conoce ahí, bueno, como lo que es el Tratado de Westfalia, que es el precedente o es el antecedente del primer tratado internacional en 1648. Este Tratado de Westfalia es muy importante para el derecho internacional público porque por primera vez se toman muchas conductas, acuerdos, que van a prevalecer hasta nuestros días. Entre ellos, bueno, lo más importante es que se crea o nace el concepto de soberanía. Soberanía como hoy lo conocemos, esta potestad que tiene un pueblo que vive en un territorio de poder resolver hacia el interior sus conflictos, ¿no? Y hacia el exterior poder llevar a cabo resoluciones con otros estados. Este concepto de soberanía se marca un antes y un después a partir de los tratados de Westfalia. Nace el concepto de soberanía. Luego también, por ejemplo, lo que hoy entendemos como actos protocolarios de enseñar las credenciales, también nace en Westfalia. Cada vez, o sea, se establece este protocolo que cada vez que un representante, pues hoy lo entendemos como representante diplomático, que cada vez que un representante de un monarca asistía tenía que enseñar credenciales, ustedes habrán visto ese acto protocolario, nace en Westfalia. También esta situación que habrán escuchado, que el francés es la lengua de la diplomacia, nace también en los tratados de Westfalia. Entonces, por eso son tan importantes los tratados de Westfalia en el derecho internacional.
desde 1648 que nace el primer tratado, como estamos viendo, que es el de Westfalia, hasta la ONU, que es en 1945, han venido desarrollándose el concepto de tratado como hoy lo conocemos. En nuestra regulación nacional, en México, los tratados internacionales están regulados en el artículo 89, fracción décima, y en el 133. El artículo 89 establece que los tratados internacionales deberán ser celebrados por el Ejecutivo, es decir, el presidente los firma y tienen que ser ratificados por el Senado. Si el Senado no los ratifica, es como si nunca se hubiese celebrado ese tratado internacional. Necesariamente deben de ser aprobados por el Senado o ratificados, y una vez que son ratificados por el Senado, se publican en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento en el que un tratado internacional es publicado en el Diario Oficial de la Federación, surte efectos como ley en nuestro país. Y aquí viene el segundo fundamento legal, el 133 constitucional. ¿Qué establece ese artículo? Bueno, el 133 constitucional establece la supremacía constitucional. ¿A qué me refiero? A que el artículo 133 señala que la ley suprema de la nación es la Constitución. A partir de la Constitución viene una jerarquía de leyes que está determinada en primer lugar es la Constitución, en segundo lugar son los tratados internacionales y en tercer lugar las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, que conjuntamente pues, son el marco legal de nuestro país. Entonces, esa es la jerarquía de leyes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 constitucional. Primero, la Constitución, posteriormente los tratados internacionales y en tercer lugar, las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Posteriormente, bueno, pues, la ley que regula los tratados internacionales es la ley sobre la celebración de tratados. ¿Y qué establece la ley sobre la celebración de tratados? Bueno, en el artículo segundo, esta ley señala que tratado internacional es el convenio entre nuestro Estado y uno o dos más representantes del derecho público internacional, que tienen derechos y obligaciones, como todos los contratos, para ambas partes y en los que se compromete el Estado mexicano, independientemente de la denominación que tengan. ¿A qué hace referencia este artículo? Bueno, a que no todos los tratados internacionales se llaman tratados. Por ejemplo, el más reconocido ahora es el TEMEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, o el TELECAN, Tratado de Libre Comercio de los países del norte, ¿no? Estados del norte. Bueno, esos dos ejemplos sí se llaman tratado, pero no todos los tratados llevan esa denominación. Algunos se llaman convenios, otros se llaman arreglos, otros se llaman protocolos. Tienen diversas denominaciones. Por ejemplo, la ONU da nacimiento con un tratado internacional que se llama la Carta, ¿no? La Carta de la ONU. Es decir, a pesar de que no se llama tratado, se llama la Carta, es un tratado internacional porque se obliga al Estado mexicano con otros sujetos del derecho internacional para realizar diversas obligaciones a las que se sujetan ambas partes. Entonces, bueno, ¿para qué se celebran? ¿Cuál es el propósito de celebrar los tratados internacionales? Bueno, algunos se celebran, puede ser para llevar a cabo operaciones de comercio, de libre comercio, ¿no? Como el caso del TEMEC y todos los tratados de libre comercio celebrados por nuestro país. Algunos son en materia de derechos humanos, algunos son para regular, para la cooperación internacional, para los reos, es decir, que los tratados internacionales
tienen diversos usos o diversas finalidades. ¿Y cómo podríamos denominar un tratado o a qué es? Podríamos hacer una analogía a qué se parece un tratado internacional. Pues más o menos un tratado es un contrato porque tiene cláusulas y las partes lo firman y se obligan. Entonces, podemos decir que lo más parecido a un tratado internacional o que un tratado internacional es un contrato celebrado entre el Estado mexicano y uno o más sujetos del derecho internacional. Entonces, se pueden celebrar pues, en diversas materias para la que sea conducente y como cualquier contrato requiere cumplir de diversos elementos que puede ser la capacidad del consentimiento y el objeto. Primero, ¿cuál es la capacidad? Como hemos visto, pues solamente los sujetos del derecho internacional pueden obligarse. Es decir, ¿quién tiene capacidad para celebrar un contrato internacional? Solamente los estados, como sujetos del derecho internacional. Luego, el consentimiento. ¿Quién puede otorgar el consentimiento para celebrar un tratado internacional? Bueno, el consentimiento únicamente, ya lo vimos, lo puede celebrar, en el caso de México, el presidente y tiene que ser ratificado por el Senado. Si no cubre esos dos requisitos, y bueno, tres ya con el de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, si no cubre, entonces no tiene validez en nuestra legislación. Debe de cumplir esos tres requisitos. Primero, celebrarse por el Ejecutivo, ratificarse por el Senado y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Hasta ese momento un tratado internacional surte efectos, es decir, que vale como una ley que se puede aplicar. Y tercero, el objeto. El objeto, como en cualquier otro contrato, el objeto debe ser lícito. ¿Qué significa un objeto lícito? Que está de acuerdo a las leyes del derecho nacional e internacional. ¿De qué manera podría ser un tratado ilícito? Bueno, pues un tratado que no podría celebrarse jamás puede ser sobre la trata de personas. O sea, no podríamos jamás hacer un tratado internacional para acordar enviar y traer personas, o sea, mujeres o niños o órganos o algo así, pues nunca podría celebrarse un tratado internacional, o para traficar piezas históricas o pues para droga, por ejemplo, o sea, cosas que son ilícitas no pueden ser objeto de un tratado internacional, pero ni tampoco de ningún contrato. O sea, los elementos de los tratados internacionales son los mismos que los elementos necesarios para celebrar un contrato. Entonces, bueno, pues finalmente concluiríamos con la importancia que tienen los tratados internacionales, y es que gracias a ellos el Estado mexicano puede formar parte del concierto de naciones y llevar a cabo diversos acuerdos con otros sujetos del Estado, del derecho internacional. Es decir, puede realizar convenios en materia de derechos humanos, y una vez que se asumen compromisos con otros estados, se integran a nuestra legislación, y a partir de ahí México protege aquellos derechos a los que se está obligando. Por ejemplo, anteriormente en el artículo 4 constitucional estaba regulada la pena de muerte, y de repente, más o menos por ahí del 2000, ya no está regulada la pena de muerte en la Constitución. Se salió y se sacó. ¿Qué pasó? Bueno, pues ¿qué pasó? Que México firmó un tratado internacional en el que se abroga la pena de muerte. Ya no existe la pena de muerte en México porque México celebró un tratado internacional en ese sentido. Entonces, la misma Constitución establece que los derechos humanos son
son progresivos, no regresivos. Entonces, la misma Constitución establece que en el caso, por ejemplo, de la pena de muerte, ya no podría regresar a la Constitución porque ya se legisló al respecto. Es decir, México ya celebró un tratado internacional en donde ya abroga la pena de muerte, luego entonces no podríamos volver a regularla en la Constitución. Pues hasta aquí es lo más importante sobre tratados internacionales que considero. Cualquier duda, ya saben que pueden dejar los comentarios aquí mismo y en cuanto lo vea, yo los contestaré. Muchas gracias.